cuando vamos a trabajar sobre un tejido de cuadros o estampados tenemos que plantearnos muy bien qué tipo de prenda. Bueno, igual que en cualquier tejido, según sus características, realizaremos una prenda u otra. Pero en el caso de los cuadros, se nos suma, digamos, eso, ¿no? El estampado, el cuadro que tiene el tejido. Entonces hay que pensar qué prenda vamos a cortar y cómo vamos a cortarlo. Porque cambia si el cuadro lo ponemos en un lado o en otro y tenemos que casar los cuadros. Entonces, en este caso, queremos una chaqueta entallada, pero la idea es romper el cuadro lo menos posible. Si fuese por diseño y dices, no, pues los costadillos voy a jugar y quiero poner al pies, eso ya luego cada uno, digamos, ¿no? Pero en principio la idea es romper el cuadro lo menos posible. Entonces para eso lo que vamos a marcar, veis que sí que estamos trabajando de base con un patrón con costadillo, pero aquí lo vamos a hacer desaparecer. Y vamos a cortar un delantero y una espalda, que van a tener, que vamos a entallarla con las pinzas de talle, tanto en el delantero como en la espalda. En el delantero le vamos a realizar también la pinza de pecho para poder entallar más la prenda. Pero siempre eso, vamos a mirar cómo nos va a quedar el cuadro para romperlo lo menos posible, ya que una vez que entallemos nos vamos a tener que comer una parte de ese cuadro. Entonces, por ejemplo, la pinza intentaremos que nos quede en el centro, para que al cerrarla, veis que el cuadro cambia porque lo estamos entallando, pero se rompería menos que si, por ejemplo, cogiésemos desde esta línea del centro, pero entonces ya nos faltaría, vería un cuadro más grande. Hay que ver eso, con qué efecto visual vamos a jugar según el tipo de cuadro sobre el que estemos trabajando. Entonces tendríamos que tener en cuenta, por un lado, eso, los cortes que vamos a hacerle a la prenda para romper el cuadro lo menos posible. Y luego tenemos que plantearnos también dónde queremos el cuadro, dónde queremos que empiece o dónde queremos que acabe. En el caso de los bajos vamos a intentar que en el bajo se vea, acabe nuestra prenda con un cuadro completo, para no romper la línea, no por la mitad porque el efecto visual quedaría un poco raro. Entonces vamos a hacer que nuestra chaqueta acabe con un cuadro entero en el bajo. Es decir, este sería el bajo de nuestra prenda. Tenemos que mirar también el centro delantero y el centro de la espalda. En este caso queremos entallar un poco la prenda y vamos a aprovechar también el corte de la espalda. Entonces, si por ejemplo no fuésemos a hacerle ningún tipo de corte, a la hora de doblar el tejido para sacar el hilo lomo, es decir, que luego nosotros cortemos en doble y cuando desdoblemos tenemos que mirar qué es lo que nos va a quedar en el centro. Es decir, podemos buscar que en el centro lo que nos quede sea un cuadro entero, es decir, que el centro de nuestra espalda sería la mitad de ese cuadro. Entonces, nosotros doblaríamos por la mitad de un cuadro para hacer el desdoble en el medio. Y el centro de nuestra espalda sería el centro de un cuadro, es decir, que nos veríamos la prenda y en el medio veríamos un cuadro completo. O si por diseño, porque nos puede interesar más, decimos no, el centro de la espalda yo quiero que en este caso, pues por ejemplo, sea una de las líneas, es decir, que sea simétrico, que sea en el centro una línea y luego ya empiecen los cuadros. Entonces, en ese caso, a la hora de preparar el tejido, doblaríamos para crear el hilo lomo, doblaríamos justo por una de las líneas. De esta forma, al desdoblar, nuestro centro de la espalda sería la línea naranja. Y los cuadros ya empezarían hacia un lado y hacia el otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, como lo queremos en el diseño a la hora de plantear para preparar el tejido. Y en el delantero lo mismo. Este sería el cruce. Tenemos que mirar nuestro centro delantero a la hora de colocarlo, que quede también en el centro de uno de los cuadros. De esta forma, cuando montemos nuestra prenda, en el centro se va a ver un cuadro completo. Lo mismo, si quisieseis que fuese la línea, sería jugar con la línea, es decir, que nuestro centro delantero lo colocaríamos sobre una línea. Nosotros en este caso vamos a hacer que tanto en la espalda como en el delantero, en el centro se vea un cuadro completo. Entonces vamos a buscar que el centro delantero y el centro de la espalda esté en la mitad de esos cuadros. En el caso del delantero, para que cuando cerremos nuestra chaqueta, el cruce al cruzarse, formen un cuadro completo. Que no se vea uno doble
o uno montado, uno más corto, sino que eso, que tú lo veas la chaqueta ya cerrada y se vea un cuadro completo. Entonces nosotros lo colocaremos el centro delantero, no el cruce, sino el centro delantero, también nos lo marcamos en el patrón, en el medio de uno de los cuadros. Y luego, como hemos comentado, a la hora de cortar, también vamos a mirar que nos quede justo sobre una línea el bajo de nuestra prenda. Vamos a quitar el costadillo, vamos a realizarle una pinza y la pinza de talle. Y en la espalda lo mismo. En el caso de la espalda, pues en este caso lo que vamos a hacer es con corte. Entonces vamos a mirar, no vamos a ir hasta el orillo, vamos a dejar el margen de costura y vamos a mirar que nos quede el centro de la espalda de nuestro patrón en el centro de uno de los cuadros. Y también nos vamos a quitar el costadillo de la espalda. Entonces a la hora de colocarlos, vamos a colocarlos en el mismo orden que coseríamos nuestra prenda, es decir, delantero, en este caso va a ser todo junto, entonces delantero y espalda. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que casar los costadillos, ¿no? El costado, la unión del delantero con la espalda, también queremos que nos quede. Aparte de la misma línea, tenemos que ver también los cuadros. En el caso de los cuadros no vamos a cortar la manga a la vez que cortamos el cuerpo. Vamos a cortar el cuerpo, probarlo, ajustarlo ya sobre el cuerpo real, sobre la persona. Y entonces vamos a tener planteada ya cortada una manga en otro tejido, en un tejido liso, y sobre esa prueba, después de aplomar y colocar la manga en su sitio, vamos a marcar la línea del cuadro. Pues una vez que ya está la manga aplomada y probada con otro tejido sobre nuestra prenda, ya entonces sí podemos cortar, entonces ya podemos cortar la manga y colocarla de forma que casen los cuadros de la manga con los de la chaqueta. Entonces ya hemos hablado un poquito de los cuadros, vamos a plantear nuestra prenda, ya el caso que vamos a trabajar.